Ya soy Gerardo Susán, soy ilustrador profesional y me dedico principalmente al libro infantil y juvenil. Yo empecé en 1980 más o menos a estudiar pintura y dibujo. Ya había tomado talleres de artes plásticas, pero la idea era ser ingeniero, ¿no? Entonces, después cuando veía los carteles, que en esa época todos los carteles de cine eran ilustrados, me gustaban muchísimo. Y por ahí comencé a pensar que quería ser ilustrador. Ya después estudié diseño gráfico y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas pues ya conocí a grandes ilustradores y eso fue lo que me fue determinando. Utilizaba muchísimo acuarela. Yo comencé utilizando acuarela para los primeros libros porque era lo más conocido, era la técnica más conocida. Entonces no implicaba muchas complicaciones hacer acuarelas y la reproducción no era muy buena. Entonces después estuve estudiando en Italia y comencé a ver que muchos ilustradores estaban yendo por otro tipo de técnicas más sólidas, wash, acrílicos. Y en Italia había una exposición de un maestro en la que había portadas, las ilustraciones y los impresos. Yo soy en Milán, impreso por impresores de Milán que son excelentes, ¿no? Entonces yo decía, la acuarela no se acaba de reproducir muy bien. Entonces ya investigando en el escaneo, como el escáner refleja la luz, y la luz que dejas cuando trabajas en técnica acuarela son los espacios blancos, las partes reservadas. Entonces ese reflejo de la luz no permitía un buen proceso de reproducción. Estamos hablando de los años 80, esto era muy diferente, ¿no?, en los aspectos de reproducción. Entonces ahí decidí comenzar a utilizar técnicas más sólidas en donde el blanco fuera color y no el papel. Regresando de Italia comencé a trabajar más con acrílicos y con wash. Y siempre me han gustado mucho las técnicas. Ya había estudiado acrílicos, ya tenía conocimiento de acrílicos, y lo primero que había estudiado eran más bien técnicas secas, pastel de aceite, carbón. Y en Italia había estudiado también grabado. Entonces siempre las técnicas me han gustado mucho. Es como una alquimia, ¿no? Es lo que hay atrás. Entonces empecé a hacer pruebas mezclando técnicas. Y después viendo el trabajo del maestro Felipe Dávalos, que es uno de los más grandes ilustradores de este país, que ahora vive en Estados Unidos, en Sacramento, California. Vi todas las cosas que combinaba. Entonces me empezó a interesar esa parte de la alquimia. Y sí me puedo jactar de tener un gran conocimiento técnico. Y siempre estoy buscando cómo resolver las cosas. Entonces sí, hay textos que te dicen, te piden una técnica. El texto te va pidiendo técnicas. Y la gran ventaja de los acrílicos es que se pueden usar aguados como acuarela. Entonces, dependiendo de lo que vaya a hacer, hay muchas veces que utilizo los acrílicos como si fueran acuarelas, con la ventaja de que no se decoloran, no se deterioran con el tiempo. Los acrílicos son una técnica muy sólida y permite trabajar también con colores muy espesos y utilizar texturas. Ahora estoy utilizando una serie de combinaciones también ahí de grafito con barnices, selladores. Entonces sello algunas partes y después sigo trabajando con acrílicos. Entonces eso va enriqueciendo mucho el trabajo y eso es lo que me gusta básicamente de las técnicas. Pero sí, cada texto te va pidiendo un tipo de técnica. Yo nunca he tenido acceso directo a la SEP. Bueno, en 1995 sí hicimos libros para la SEP en general. He trabajado muy poco para la SEP. Yo cuando empecé a trabajar, mi primer destino, así cuando comencé con todo, era trabajar en la SEP, cuando Carlos Palleiro era director de arte y diseñador de una de las renovaciones que hizo la SEP para el libro de texto. Después más o menos en 2004 me habló un despacho que tenía todo el proyecto del libro de los libros bilingües para educación indígena de la SEP, y se tenían que ir el fin de ese sexenio, y querían hacer todos los libros
cientos de libros en un año y con unas tarifas muy malas. Entonces traté de adaptar mi trabajo para ese proyecto y nunca se pudo concretar. Y en el siguiente periodo sexenal, a Fabricio, que es colega y amigo de hace muchos años, le llegó el mismo proyecto que ya se tenía que hacer, que pasaba el tiempo y no se hacían los libros. Eso puede ser muy triste, porque te das cuenta realmente de lo que hay atrás de todo esto. Y me dijo: Fabricio, tengo 75 libros o 125 libros y hay que sacarlos, vamos a ver cómo los podemos hacer. Entonces conjunté un equipo de trabajo. Yo conjunto equipos de trabajo dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, para ese proyecto me ayudó Mariana Castro, Miguel García y Berenice Medina, que habían sido mis alumnos y que son jóvenes muy dinámicos, porque había que resolver los libros. A mí el paquete que en ese momento me llegó eran 25 libros y se tenían que resolver en tiempos breves, y son trabajos muy delicados en el sentido del tipo de imagen que estás utilizando para cada región. Yo he trabajado en la sierra, en la sierra de Durango, con un grupo en un albergue bilingüe, y veía como los libros de la SEP no eran utilizados porque no les dicen nada. Entonces tienes que hablar en su propio lenguaje para que les sean accesibles los libros. Si no, ven los libros y dicen, esto no... Es como si le hablaras en otro idioma a los niños de las comunidades. Entonces, a mí ese proyecto me interesaba, aunque la paga era ínfima realmente lo que pagaban, nadie aceptaba ese tipo de pagos. Yo acepté el proyecto porque creo que nunca he dicho lo que pagaron por esos libros, porque nadie lo hubiera aceptado, pero a mí me interesa mucho ese tipo de libro, me interesa mucho ese tipo de público. He trabajado con esos niños, sé las necesidades que tienen, conozco mucho de este país y conozco mucho de las regiones y de la forma en la que se deben de trabajar las imágenes en ese tipo de libros. Y también trabajé mucho tiempo para el CONAFE, que atiende comunidades mestizas. Entonces tenía ya una idea de cómo abordar esto. Había hecho investigación en la Sierra de Durango con tepehuanos, mexicaneros y huicholes. Entonces tenía bastante información de estos grupos, tenía muchísimas fotografías. Me gusta mucho la producción artesanal de los grupos de la Sierra de Puebla. Tenía, de los que menos conocimiento tenía, de los mayas de Chiapas, mayas no precisamente de Yucatán. Y entonces fuimos documentando, comprando muchísimo material impreso en torno a estos grupos, y encontramos una dinámica de trabajo muy rápida en la cual dibujábamos muy rápido, se aprobaban los bocetos y hacíamos un armado muy rápido del documento final para facilitar las cosas. Hicimos como, no me acuerdo si 25 o 28 libros en menos de 6 meses. Creo que todos muy decorosos, muy decentes y muy bien logrados gracias a ese equipo de trabajo que tuvimos. El acercamiento fue básicamente a través de Fabricio. La globalización implica pues que todos nos estamos unificando de alguna manera, ¿no? Todos tenemos unos Converse o unos tenis que antes, cuando yo era chavo, no los conseguías más que en Tepito o tenías que irlos a comprar fuera del país, ¿no? Y, o sea, esa es una forma simple de decir: la globalización te permite tener acceso a todo. Entonces, puedes ver millones de imágenes, puedes hacer recorridos por blogs, por páginas de distintos ilustradores, y entonces todo comienza a unificarse un poco. Pienso que esto se está convirtiendo un poco como las sopas instantáneas, ¿no? Todas las sopas instantáneas, aunque sean diferentes, son casi lo mismo. Pero hay gran diferencia cuando vas y comes alguna comida regional o típica o preparada. Entonces yo creo que preparada por la abuelita, ¿no? Le va a dar un sazón, le va a dar un toque. Yo creo que eso tiene mucha validez. De hecho, uno de los escritores que más libros ha hecho recientemente sobre ilustración del libro infantil ilustrado, Salisbury, que es es lo que dice, que en la globalización debemos encontrar
el detalle que nos haga originales, porque si no, ¿cuál es mi ofrecimiento? ¿No? Y pues, hay mucha gente copiando modelos, color, formas, no solo europeas, de todo el mundo, lo oriental, que está teniendo también ahorita mucha influencia en el mundo. Japón, Corea, básicamente Taiwán, están impactando. Entonces la gente comienza a seguir esos caminos, y esos caminos son, creo que, poco auténticos, porque lo auténtico es lo que ya tienes tú dentro de ti, y eso es parte de tu bagaje. En las clases que doy generalmente procuro eso, que la gente ubique su contenido real, ¿no? Contenido neto, el original, el que tienes, para trabajar a partir de eso. Y estaba leyendo el catálogo de ilustradores 2013 de Bolonia, Italia, que es la feria más importante, es el evento más importante del mundo en torno al libro infantil y juvenil. Y el jurado estaba, los textos que escribió el jurado en el catálogo estaban realmente molestos, porque decían, se siente el tono molesto, ¿no?, de la gente, porque dicen, nos costó mucho trabajo decidir, porque todo era muy parecido, nada hablaba con un lenguaje propio, había muy pocas cosas. Llegaron 3.200 ilustradores más o menos, y entre esos 3.000 era difícil identificar la región en donde se producían las cosas. De hecho, mandamos para ese catálogo como 10 mexicanos y ninguno quedamos seleccionado, y realmente ninguno estaba manejando algún tema que tuviera identidad. Eran temas muy globales, muy universales, con una solución gráfica también muy común hoy en día. Entonces, por otro lado, yo siempre he procurado, o sea, uno tiene que buscar hacia adentro, no puedes buscar hacia afuera, en el sentido de encontrar mi propio tono de voz. Está en mí. Claro que lo puedes ir trabajando con otros elementos, y puedes buscar otras técnicas, y puedes fingir voces, pero tu propia voz es única, ¿no? O sea, no puedo cambiarme la voz, la huella digital, aunque te hagas cirugías plásticas o cosas así, pero el caso es que lo que eres en esencia está ahí, y eso es lo que procuro trabajar con mis alumnos generalmente, encontrar un lenguaje original, el tuyo. No puedes, o sea, puedes simular, pero es como cuando hay comediantes que imitan gente, ¿no? Lo ves y sabes que está imitando, pero prefieres ver al original generalmente que al imitador, ¿no? Ese famosísimo dicho de nadie es profeta en su propia tierra es muy sensato y muy real en esta área de trabajo. Varias veces, por ejemplo, yo fui el fundador del catálogo de ilustradores aquí en México. Yo propuse el proyecto a la Dirección General de Publicaciones, porque aquí en México no había ningún catálogo que uniera a los ilustradores. Yo acababa de regresar por segunda vez de la Feria Bolonia, y veía que todos los países tenían que fuera un pequeño catálogo. Iraníes, hindús, que son maravillosos el trabajo de esos países, Brasil, bueno, evidentemente los grandes países en torno a la ilustración, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, tenían muchísima presencia, ¿no? Y nosotros no teníamos un catálogo, y era una actividad muy incipiente. En este país todos los ilustradores nos conocíamos y nos encontrábamos, porque era muy poca gente. Entonces hice la propuesta para ese catálogo, y pues ya comenzamos a hacerlo. Y es muy chistoso o muy sorprendente que hay veces en los que he ganado grandes premios fuera del país y no he sido seleccionado para mi propio catálogo de este país, ¿no? Ese año, por ejemplo, es el último año que mando. Mandé unas piezas que trabajé con muchísimo cuidado y no fueron siquiera seleccionadas, ¿no? Entonces, y en otros países me están llamando constantemente para exponer y para cosas así. Entonces eso es muy curioso. Generalmente me gusta participar en los concursos porque es una manera de medirte. Por ejemplo, mandar a Bolonia, que es la feria más importante del mundo, o a Bratislava,
la Bienal de Eslovaquia, que es la otra también de las que tienen mayor prestigio en Europa. Es una forma de medir tus fuerzas, de ver hacia dónde va tu trabajo comparado con los otros. Pueden ser análisis comparativos un poco. Así como cuando un científico está trabajando en la caja de Petri, también está viendo cómo evoluciona un hongo o cualquier cosa en una caja y en otra y en otra. Yo creo que eso es lo interesante de los catálogos y las exposiciones. Que tú puedes ver, por ejemplo, cómo los grandes ilustradores europeos que comenzaron en los 60s, 70s, cómo fueron evolucionando y a dónde llegaron. Entonces, cuando tú eres seleccionado en una de esas exposiciones y te ves ahí, puedes saber qué tan bien ha ido tu trabajo y qué tantas posibilidades tienes de competitividad en otros lugares. Por eso participo mucho porque me invitan también. Me llegan las invitaciones para participar en esos eventos. Y pues evidentemente cuando trabajas bien, o tu trabajo tiene solidez, o vas haciendo una carrera, o te aferras ahí a estarle dando, pues vienen reconocimientos, ¿no? Pues el trabajo hay que hacerlo bien. Esa es la forma de hacer las cosas, ¿no? Hacerlas bien. Y si las haces bien, a la gente le gusta, la gente lo reconoce y le da premios. Cuando surgió el Ilustradero, me ofrecí rápidamente a apoyar todo lo que quisieran hacer porque pues siempre lo hice. Perdón. Desde el principio, desde que empecé a trabajar en esto, comenzamos a hacer exposiciones. La primera exposición de ilustrados, por ejemplo, que hicimos en el Carrillo Gil, el encuentro de ilustradores. Entonces tenía yo mucha experiencia y luego dije, voy a apoyar esto. Este proyecto suena muy bien. Ya conocí a Abril Castillo, conocí a Mario Rosales, a Jorge Mendoza. Les dije, bueno, pues aquí estoy para lo que se les ofrezca. Y una de la primera invitación fue para ese libro que es como un oráculo que hicieron antes de las leyendas de Jico. Y es que no me acordé ahorita de cómo se llama, pero fue un proyecto muy muy bonito y fue la primera vez que tuve contacto con ellos a nivel de producir cosas, ¿no? Y es interesante la manera en la que trabajan. Entonces, cuando se hicieron las leyendas de Jico, comenzaron a buscar ilustradores que tuvieran alguna relación con el lugar a donde pertenecía. Es una leyenda por cada estado. Y entonces mi familia, mi mamá nació en un pueblito pequeñísimo del estado de Durango, en donde se junta con Coahuila. Entonces de niños pasamos mucho tiempo en la zona de Durango y Coahuila. Después viví mucho tiempo viví 5 o 6 años en Torreón, y en Torreón nació mi hijo, y después vivimos en Durango capital. Y entonces tenía mucha información de Durango y mi mamá pues había nacido allá, entonces la leyenda que me dieron era una leyenda de Durango y pues la trabajé con todo ese conocimiento que ya tenía de la región y de las características del país. O sea, me estaban pidiendo un trabajo muy, muy, muy correcto. De hecho, cuando se presentó el libro hablábamos un poco de eso, que haber ilustrado esas leyendas pues hasta nos habían movido cosas, porque por ejemplo había ilustradores, no sé, de distintos estados que a lo mejor habían nacido en otro lugar pero toda la vida habían vivido acá, o los papás eran de otro estado y habían vivido en la Ciudad de México, y entonces pues se te habían movido cosas de la infancia, cosas que tenían que ver con la familia, los antepasados. Entonces bueno, fue un proyecto muy, muy rico también, muy bueno. En México y en el mundo cada vez es más rápido, tiene que ser más rápido, no sé quién lo decidió, no sé quién piense que hacer las cosas, bueno, ese es el sistema global también y que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Como dice la representante que tengo en Estados Unidos, time is money. Entonces si le dedicas menos tiempo es más barato. Y los medios electrónicos, todo, desde trabajar en la máquina y poder mandar tus imágenes por la red a través
de medios electrónicos, te permite bajar tus costos y reducir tus tiempos. Pero creo que esta reducción de tiempos y de ingreso pues no ha favorecido a nadie más que al el que genera el proyecto y tiene mayor ganancia, reduce sus costos. Pero también he podido ver con mucha certeza en México y en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que el reducir estos costos no ha favorecido en gran medida al producto, ¿no? O sea, el libro sigue costando lo mismo, $20 por decir algo, pero se le invierte cada vez menos. Entonces, también si un ilustrador es rápido, pues lo contratan con mayor facilidad. Y que seas rápido no quiere decir que seas muy bueno tampoco, ¿no? Entonces hay proyectos que se resuelven. Aquí en México he visto muchísimos proyectos que se resuelven con una ilustración muy simplista. Y que cuando el libro llega al niño, todos recordamos, todos mis alumnos, los colegas, siempre platicamos un poco de las imágenes que han impactado tu vida. Y las primeras imágenes que impactan tu vida son las de un libro de texto. Y entonces decían, ay, ¿quién es ese señor que hacía unos tal, Carlos Payeiro, ¿no? ¿Quién es ese señor que hace tal, Felipe Dávalos? Felipe Dávalos y Payeiro influyeron en la generación anterior a la mía, porque eran lo que es en el libro de texto gratuito. Por ejemplo, dice Felipe Ugalde, que es de mi generación, cómo le gustaba ver los libros de Felipe Dávalos. Entonces Felipe Dávalos lo inspiró a él para querer ser ilustrador, y Felipe Ugalde es un excelente ilustrador, ¿no? Entonces cuando yo veo esas ilustraciones simplistas, malogradas, digo, pobres niños, van a ver esos... O sea, yo odiaba los libros de la prepa, de la secundaria, los del ABC de química y de física, y que eran unos monos horribles. Y mucha gente dice, yo leí tal libro por los dibujos. Entonces creo que hay que tener más atención en la forma en la que se están produciendo las imágenes, porque eso va a determinar también el uso que le dé el niño al libro. En el caso del libro de educación, es muy contradictorio que por querer hacer los libros rápido y de bajo costo, o sea, bajar los costos en el sentido de lo que le pagas al ilustrador y al diseñador, se deteriora mucho el producto. Y ese producto no impacta favorablemente en el público, porque el caso no es nada más que el niño aprenda a sumar. He visto libros de la SEP, yo hacía la tarea con mi hijo, cuando hacíamos la tarea, decía, es que cómo puede ser posible que estén utilizando esta tipografía o esa caligrafía que hizo el ilustrador que no se entiende y las ilustraciones son confusas, y veía la imagen y tenía que unir vaca con leche y cosas, y todo era confuso y ni yo entendía la tarea, y mi hijo estaba en tercero de primaria y decía, ¿quién hace esos libros? ¿Quién hace esas ilustraciones? ¿Quién hace la dirección de arte? O sea, de ese libro hay no sé cuántos, pero más de cientos de miles, puede haber millones de esos libros en las manos de los niños, y los niños abrirlos y decir, guácala, ¿no? Entonces yo creo que eso no debería de ser, pero bueno, todos tenemos situaciones ideales. Entonces la evolución que tiene la ilustración es, cada vez te pago menos, quiero que trabajes más rápido y quiero que me resuelvas de una manera cómoda para nosotros, ¿no? Sin embargo, sí sigue existiendo me gusta, siempre voy a la Feria del Libro de Guadalajara, tengo 20 y tantos años, casi todos los años he ido desde que se fundó. Y una de las razones por las que voy es porque puedes ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares del mundo. Y es muy importante ver la evolución. Los grandes editores del mundo, los franceses, que marcan mucho de la línea editorial para el mundo, los británicos, en menor medida, pero también con mucho impacto, Alemania, Italia, España, Portugal, no se están yendo por el libro ni por el ebook. De hecho, uno de los grandes editores de Francia decía, a mí el ebook, o sea, el público no lo quiere, la gente se acostumbra a tener un libro, tu libro es tu libro personal, es el que tú le haces indicaciones, el que le pegas un post-it. Entonces en la Feria de Guadalajara puedes ver toda esta evolución y también darte cuenta que muchos editores no creen en que esta evolución electrónica realmente nos lleve a un mejor lugar. Ahora, ya hay 20,000 cosas porque la pantalla te cansa, porque la pantalla es luz, usa los lentes no sé qué, para que no te refleje tanto, y las evoluciones de las pantallas y todo.
las formas de electrónicas de transmitir texto están también sufriendo una serie de variables, ¿no? Y pues tu libro no te hace ningún daño, ni lo tienes que recargar, ni le tienes que poner pila o algo para que no te refleje. Tu libro lo cargas, ¿no? Y yo tengo libros pues de la infancia, por ejemplo, ¿no? Y son libros que me encantan y los vuelves a abrir y vuelves a ver que está subrayado por ti hace 25 años. Y de hecho estoy trabajando en varios proyectos así con libros viejos, porque creo que el libro como objeto es una cosa que no va a dejar de existir. Es como si pensáramos que va a dejar de existir la carne asada porque inventaron el microondas, ¿no? Esa es una contradicción que ha existido siempre en nuestro país. Creo que porque nunca hemos dejado de pensar que somos los conquistados. No hemos dejado de pensar que los otros son los buenos y nosotros... Bueno, lo acaba de confirmar la selección nacional, ¿no? Que nosotros tenemos menos capacidad, ¿no? Entonces, siempre hay grandes extranjeros, pero hay fabulosísimos mexicanos, ¿no? Es muy penoso, como suele suceder aquí, que esos fabulosísimos mexicanos estén fuera del país o no sean los que tienen las mejores condiciones para generar este tipo de cuestiones, ¿no? No me quiero hacer de enemistades, pero desde hace 1990, 91 a lo mejor, el Fondo de Cultura Económica trajo a Anthony Brown. Es un excelente ilustrador, maravilloso ilustrador, y lo trajeron en unas condiciones supremas. Tal vez contraer a un ilustrador como él se puedan hacer 4 o 5 libros en este país, ¿no? Se les da unas excelentes condiciones. Hay quienes cobran muchísimo dinero por venir. Claro que se enriquece el medio, pero se enriquece el medio con las visiones de otros ilustradores, pero se deteriora en el sentido de que a mí o a cualquier otro ilustrador nunca nos van a dar esas mismas condiciones. Es contradictorio. El año pasado también se hizo con un grupo de queridos amigos españoles, ¿no? Y mucha gente encuentra en ello contradicción, porque le das mejores condiciones al que viene que al que tienes aquí. Entonces los que estamos aquí buscamos encontrar esas condiciones fuera. Y no es que esté mal, porque se enriquece mucho el trabajo aquí, pero particularmente en esa situación, por ejemplo, Anthony Brown nos invitaron a un bellísimo espacio en el Fondo de Cultura, en el edificio de la Jusco, en donde había meseros, canapés y vino, y Anthony Brown estaba en una mesa y la gente llegábamos, yo no me acuerdo exactamente qué habré llevado, o si llevé algo, pero llegaba la gente y mostraba sus bocetos o sus obras, y entonces Anthony Brown opinaba, ¿no? Y en ese momento estaba Bruno González, el queridísimo Bruno González, que desafortunadamente falleció hace 2 años, si no me equivoco. El Bruno González era un dibujante maravilloso, era una persona con un dibujo superior al común, con una capacidad de resolver imágenes, pero era un ilustrador muy lento, entonces había que trabajar con él con mucha paciencia, pero era un genio en su trabajo, el buen Bruno. Entonces le digo a Bruno, enséñale tu trabajo, ándale. Decía, no, me da pena. Decía, ándale, muéstraselo. Y traía unos bocetos chiquitos, creo que hasta doblados, ¿sí? Entonces los enseñó, se los puso a Anthony Brown, y Anthony Brown dijo, ¿quién es él? Esto es un genio, los dibujos son maravillosos. Y Bruno era muy penoso, entonces Bruno estaba ahí atrás, ¿no? O sea, Bruno, ven, escucha lo que te está diciendo, ¿no? Está diciendo que eres un genio, que tu trabajo es maravilloso. Había traductor ahí, ¿no? Y entonces Anthony Brown decía, es que no tengo nada que decir, o sea, estos ilustradores son buenísimos, no tengo nada que decir de su trabajo, quiero aprender de su trabajo, ¿no? Entonces es muy bueno enriquecer el medio con la visita de los grandes ilustradores del mundo.
Creo que lo que es muy... en donde se descompensa esta situación es que a lo mejor traer a uno de esos grandes ilustradores puede costar entre boletos de avión, hospedajes, transportaciones, viáticos, compañía del ilustrador, los traductores. Puedes gastar algo que nunca le van a pagar a un ilustrador mexicano por ilustrar un libro. Entonces uno va a buscar esto mismo para otros países. Yo comencé casi a la par que inicié mi carrera profesional. Me comenzaron a invitar a dar conferencias. Entonces digo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Entonces la primera conferencia que di fue en la Universidad del Estado de México y para alumnos de diseño gráfico, y la cuestión era pues un poco mostrar lo que estaba sucediendo. Era una situación muy incipiente, ¿no? Se iniciaba apenas toda esta cuestión en torno al libro hecho en México, porque lo que se hacía con mayor frecuencia era comprar derechos del extranjero. Entonces pues daba conferencias y a la gente le interesaba lo que le estaba mostrando, y luego me invitaron a dar clases. Y yo creo que el concepto básico, yo empecé a dar clases como a los 26, 27 años. Entonces creo que el concepto básico era, como siempre había sido muy inquieto y había estudiado pintura en Estados Unidos, tenía conocimientos de materiales que se hacían fuera del país, y esa cuestión de estar combinando cosas y ver cómo sucedían, siempre me permitía tener algo que decir y algo que opinar. Y pues creo que tenía una vasta cultura visual que había surgido de una infancia muy enriquecedora, de ver mucho, ¿no? Mi papá me llevó a los 6 años a conocer el cuadro de las dos Fridas que están en la Casa Azul de Coyoacán. Y de la misma manera era ver los paisajes del país y ver, pues desde lo que sucedía en la plaza de Coyoacán y en el mercado de Coyoacán cuando era niño y todo eso. Entonces, todo eso te va dando una visión y te va permitiendo tener un punto de vista que le puede servir a la gente para encontrar caminos, ¿no? Y yo fui construyendo mi camino con la información. Por ejemplo, en ese momento fue muy importante participar de las actividades de IBI México, porque IBI México te informaba de lo que pasaba en el mundo. Entonces yo decía, quiero ir a conocer la Feria de Bolonia y quiero participar en Bratislava y la gente decía, bueno, ¿y este chamaco inquieto qué? ¿A dónde pretende llegar? Eso le sorprendía mucho a la gente, ¿no? Que siempre fue un chavo muy inquieto. Entonces, y decía, ¿por qué no México no va a exponer a Bolonia? O sea, un grupo de mexicanos fuerte. Y entonces, ¿y qué pasa en Nueva York? ¿Y qué pasa en Los Ángeles? ¿Qué pasa en Madrid? Entonces, o en Barcelona. Entonces comencé a adquirir conocimientos y pues yo transmitía los conocimientos a la gente. Y siempre me gustó dar clases, porque yo tuve el 90% de mis maestros en la escuela eran obstáculos. Entonces tuve 3 o 4 maestros. Siempre cito a Jorge Novelo y Heraclio Ramírez como algunos de mis mejores maestros que me enseñaron a dibujar. Yo sigo usando lo que me enseñó Jorge Novelo en primer semestre de dibujo. Sigo oyendo la voz de Heraclio cuando dice, mira, observa esto, agarra, sácale punta hacia lápiz. Y eso es lo que yo doy en mis clases. Todo el conocimiento que a mí me ha servido es el que llevo, y el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años. Y el conocimiento, si ayer aprendí algo combinando una cosa, voy súper emocionado y se lo platico a mis alumnos, miren, pasa esto. O sea, no soy así como, cada quien tiene su mano y cada quien tiene su estilo. Entonces, que tú le digas a alguien cómo, para eso me pagan. Para eso la gente que va a tomar los diplomados y los cursos paga por ir a aprender algo. Y es mi responsabilidad y mi obligación transmitírselos. Entonces, solo que sea algo muy particular o un proyecto muy personal que esté haciendo, no lo comunico. Creo que para poder dar clases eficientemente, tienes que estar en el medio y estar trabajando. Si no hice una ilustración ayer o hoy o en estos días, no sabría qué irles a decir a mis alumnos. Entonces,
también para el desarrollo de los cursos, diplomados y toda la actividad académica, me apoya muy fuertemente Berenice Medina, que es asistente en la cuestión académica, porque tiene una gran capacidad organizativa y de planeación. Entonces yo tengo la experiencia, también lo sé hacer, pero ella me facilita estas partes para poder tener muchos invitados, hacer contactos con otras personas, y se han enriquecido muchísimo los cursos. A fin de cuentas, todos los procesos reflexivos que existen en torno a la creación y en torno a la ejecución de las piezas va a la par también de la docencia, es como una reafirmación. Entonces, cuando doy una clase, nada más estoy reafirmando lo que hago en la práctica, en el ejercicio de mi trabajo. Entonces una cosa se enriquece con la otra. Luego los alumnos me recuerdan algunas cosas que ya había olvidado. Y es muy enriquecedor también, porque o sea, cuando yo veo a los alumnos como, o sea, yo relaciono mucho esto con la cocina también, para facilitarme las cosas. Es como cuando preparas un buen platillo y le dices a alguien, la receta es esta, y ese alguien le va a ir poniendo y lo va a ir sazonando a su manera, entonces también va a obtener algo con esa receta. Y cuando la gente obtiene cosas importantes también con lo que ha ido aprendiendo en los diplomados, pues todo se cierran los círculos, ¿no? Y dejan de ser alumnos para convertirse en colegas, y resulta que los colegas son mucho mejores que uno, y ganan grandes premios y son invitados a otros lugares del mundo a participar en eventos, en exposiciones, en libros, y eso es algo pues muy satisfactorio también, ¿no? No es caer en clichés o en prototipos de esto que uno aprende de los alumnos, pero pues estás viendo cosas nuevas todo el tiempo, y poco a poco con los grupos también. Después de que terminamos los diplomados, seguimos trabajando con los alumnos en asesorías, o posteriormente en quienes se interesan en las maestrías o en los estudios de posgrado, y también hemos hecho varios grupos de trabajo con exalumnos, colectivos. Entonces creo que hay que hacer como una especie de cadenas que fortalecen la producción, que fortalecen estas cuestiones de valores positivos, ¿no? Porque lo más sencillo en este país es grillar y pelearte con todo el mundo, entonces hay que encontrar las formas de poder hacer cosas productivas, constructivas, positivas, ¿no? Yo creo que lo más bonito es cuando ves que alguien tiene tu libro en las manos y se sorprende. Lo abre y, ¡ay, qué padre! ¡Ay, Y cuando veo a mi hijo así, mi hijo ve mis libros con ojo analítico, ¿no? No lo ve como el niño común y empieza a descubrir las cosas y me empieza a platicar lo que ve. Eso es de las grandes maravillas de hacer esto. Pero te puedes encontrar cosas maravillosas. De las primeras exposiciones, las primeras veces que mandé a Bratislava, por ejemplo, pues era todavía país socialista, y yo mandaba ilustraciones que tienen que ver con el sol y con este clima y con colores muy brillantes. Entonces de pronto me empezó a escribir, cuando todavía se escribía a mano y se mandaban cartas por correo, una niña que se llamaba Simona, que fue de mis primeros seguidores, ¿no? Una niñita de 8 años que me decía, me gustan los soles y además me escribían en eslovaco, entonces yo luego tenía que andar buscando a ver quién me podía, entre eslovaco y frases en inglés, ¿no? Porque hablaban muy poco, en los países socialistas no se hablaba en inglés. Entonces de pronto te empezaban a llegar cartas de los niños que les gustaba tu trabajo. O por ejemplo, trabajando con el CONAFE, yo fui muy poco a las comunidades que atendía el CONAFE, pero una vez la coordinadora me dijo, oye, ¿qué crees? Que estaba un señor así en su hamaca, en una comunidad muy poco accesible en Yucatán. Estaba un señor muy cómodamente en su hamaca meciéndose y leyendo el libro que tú ilustraste, el libro del jaguar, ¿no? Entonces son cosas así chistosas. Por ejemplo, la gente del CONAFE que los alumnos que van a las escuelas del CONAFE
los pocos libros que les llegan son estos, entonces también pensamos en hacerlos muy bien. Y cuando, por ejemplo, ahora ya he tenido muchos de mis alumnos han estudiado en libros que yo ilustré, entonces, o Mariana Castro, que es la diseñadora aquí en el estudio, y yo ilustré una Biblia en 1993, si no me equivoco, o se publicó en 93 para Editorial Patria, y mucha gente conoce esa Biblia. Entonces Mariana Castro llegó y me dijo: yo tengo tu Biblia, esa que ilustraste. Entonces todo eso te va dando satisfacciones, porque ves que hiciste algo, que has hecho algo bien hecho, con la única pretensión de hacerlo bien, con la única pretensión de vivir bien del trabajo, y que tiene repercusiones positivas en la gente, ¿no? Eso es muy satisfactorio. Y cuando un alumno me dice: me gané un premio, o cuando un alumno me dice: maestro, lo invito a comer porque ya tengo la beca, cosas de ese tipo siempre son satisfactorias. Aquí en esto que hago yo con mis equipos de trabajo, generalmente buscamos que haya como una cadena de valores positivos, ¿no? Si tengo algo bueno que darte, te lo doy. Si no tengo algo bueno que aportar, pues mejor me voy. Y así estamos trabajando ahorita con varios grupos. Yo no vivo de lo que debería de ser. Yo lo viví, ¿no? Para mí los libros en casa de mi mamá y mi papá estaban en un librero y me quedaban al ras del piso. Entonces yo supongo que desde que gateaba veía libros, y desde como a los 3 años me encontraba ahí los libros y los sacaba, y primero los usaba como objetos para construir rampas para los coches, y luego ya que empecé a ver que los libros tenían dibujos adentro, me empezaron a llamar la atención. Y el primer libro que recuerdo en mi vida así que observé con detalle es un libro sobre África. Entonces tenía unas fotos borrosísimas en blanco y negro de cosas de África, y yo decía: ¿esto dónde es? Y entonces me empezó a interesar saber las letras para saber lo que decían, pero las imágenes me empezaron a decir. Y yo siempre fui un niño el que tiene poca actividad física. O sea, mi hermana, la más chica, andaba en patines, en bicicleta, jugaba, y yo estaba viendo libros, o yo estaba sentado viendo. Yo siempre fui menos activo en el sentido de hacer ejercicio, de actividad física. Entonces los libros siempre me empezaron a llamar la atención, y siempre digo que los primeros viajes que hice, los hice en un atlas, viendo mapas. Los hice en los libros. Tenía mi papá un libro de Japón que me encantaba, y lo veía como a los 4 años. Todavía lo tengo guardado y lo sigo usando y lo sigo viendo. Entonces, los libros, en todo lo que vas teniendo en tu vida, como el cariño de tu familia, la forma en la que te alimentan, también los libros son importantes. Y gracias a la lectura aprendí cosas, o vi cosas que quería conocer. En los libros vi cosas que después he conocido en físico, ¿no? He viajado para conocer esas cosas que he querido ver, como la obra de Rembrandt, cosas así, o la de Van Gogh. Y siempre procuro hacer proyectos que puedan ser agradables para los niños, para que los niños se acerquen, porque yo creo que el mundo se puede conocer a través de los libros, o puedes recibir una probada de lo que hay en un libro para que después busques querer saber más de eso, y estudies, viajes, definas tu vocación profesional. Muchísimas cosas suceden en torno a los libros. Mi hijo, como estás, por su mamá y por mí, siempre tuvo los libros en el juguetero de bebé. Había de esos libros para bebés de plástico y de tela. Entonces para él los libros siempre han sido una cosa cotidiana. No es como la biblioteca, o no es como un espacio aparte, ¿no? Para él es algo cotidiano. Entonces hizo un gran lector desde chiquito. Y creo que los grandes lectores tienen mucha información, que la información te permite tomar decisiones correctas. Y al tener mucha información puedes construir criterios y definir cosas y saber qué es lo que quieres.
es una forma de ampliarte tu mundo, tu visión, desde un pequeño recuadrito, ¿no? Tamaño carta, donde es una pantalla al mundo. El internet está muy bien y los medios masivos de comunicación están muy bien, pero o sea, este mundo actual se construyó a través del conocimiento y el conocimiento llegó a través de libros. Entonces no tendría esto por qué desaparecer. Yo no confío en las enciclopedias de internet, y creo que todos confiamos en enciclopedias escritas, ¿no? En la enciclopedia, no sé, la que tú quieras, o de pronto abres páginas de internet que son, dices, ¿y esto quién lo escribió, no? ¿A esto a quién se le ocurrió? Y son como puras farsas y mentiras, y te vas a los libros y el libro es muy difícil que te pueda. En el libro vas a encontrar una bibliografía concreta. Sigo creyendo en los libros profundamente y me gusta mucho hacer libros.